Vamos a continuar. Ya les había hablado de la parte de las cifras significativas. ¿Eso para qué nos servía? Para escribir correctamente el resultado de la medición. ¿Sí? Habíamos hablado de que una medición tiene que tener un valor medio y una incertidumbre absoluta. Ese valor medio es el que representa la medición y la incertidumbre absoluta lo que me da a mí es el error. Realmente aquí una medición lo que me dice a mí es un intervalo. Cuando nosotros medimos, nosotros no damos un solo valor, nosotros damos un conjunto de valores, ¿sí? Y ese conjunto de valores es un intervalo. Y el tamaño del intervalo está dado por la cantidad que contiene el error, ¿verdad? La incertidumbre absoluta. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de mediciones y notación. Yo tengo esta medición, está bien escrita porque tiene una sola cifra significativa y este tiene que tener la misma cantidad de cifras después del punto que pues este está bien escrita. Esta es notación de medición. Con yo puedo obtener un máximo y un mínimo. ¿Cómo obtengo el máximo? Pues sería 10.5 más 0.7.5 más 0.7, 1.2, pues más 10 sería 11.2. El mínimo pues sería el 10.5 menos el 0.7 y pues aquí tengo el 9.8. Realmente no me estoy diciendo que mi medición es de 10.5, me estoy diciendo que mi medición posiblemente esté entre 9.8 y 11.2 pies. Entonces me está dando un intervalo. Es por eso que nosotros tenemos que ver cómo reducimos esto lo más posible para tener mayor certeza. Mientras mayor es la incertidumbre, menos certeza tengo yo de dónde está, porque pues mi medición, o sea, el valor real de la medición puede ser 9.9, puede ser 10, 10.3, 11. Hay bastantes valores que yo puedo tomar de aquí y pues es por eso pues que mientras más pequeña sea nuestra incertidumbre, pues mayor certeza tenemos en nuestra medición, ¿verdad? Lo que nos da es un intervalo. Lo mismo es con pues tenemos 10.25 más menos 0.03 metros. Entonces obtenemos el máximo, 10.25 más 0.03, 10.28 y el mínimo pues restante. Pues aquí ya tenemos otro intervalo, pues 10.22 y va a 10.28. Entonces, si nos fijamos, pues la medición puede estar entre cualquiera de esos valores, ¿verdad? Puede ser 10.23, 24, 27, 28. Está en estos valores. Este es el rango que yo doy. Esto es lo que vale la longitud. Si se fijan, entre salto y salto, pues está justamente la incertidumbre. Aquí la incertidumbre es de 0.7, entonces aquí entre salto y salto pues es 0.7. El tramo total es 2 veces la incertidumbre. El tramo total, 2 veces la incertidumbre. Entonces, entre 10.28 y 10.22 hay 0.06 metros. Entonces, mi incertidumbre es de 0, el rango en el que yo no tengo conocimiento es de 0.06 metros. Y de aquí es de 1.4. Entonces, pues, prácticamente es esto lo que me dice la medición. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. Nosotros no tenemos una sola medida, un solo valor, lo que nosotros tenemos es un conjunto de valores. Ahora vamos a tratar casos. ¿Esto para qué? Pues nosotros queremos determinar el valor central y la incertidumbre absoluta. Entonces, la primera medición pues es cuando tenemos una medida directa, una sola medición. Entonces, el valor central es el resultado de la medición. Solo leemos la escala, ese sería el valor central. Y la incertidumbre absoluta es la sensibilidad del instrumento. Entonces, nos vamos a ir acá. Acá. Entonces, aquí ya tenemos. Si recuerdan, pues aquí medimos y aquí es 9.2 centímetros. Si hacemos suma es 9.2, es un poquito más, está entre 9.2 y 9.3 la medición. Entonces, como normalmente lo escribimos es de esta forma, 9.2 más menos 0.1. Lo que me está diciendo es que mi medición está entre 9.1 y 9.3, pero si nos fijamos, pues la medición realmente no está en 9.1, ¿verdad? Está entre 9.2 y 9.3. Entonces, si nosotros, cuando ya tenemos más experiencia en cuanto a estimar errores,
Entonces nosotros podríamos decir que la medición es 9.25 más menos 0.05, ¿sí? Para decir de que pues entre 9.2 y 9.20 y 9.30. Entonces ahí ya me está dando pues un rango más amplio, pero normalmente nosotros utilizamos esto. Es posible estimar las incertidumbres, sí, pero normalmente es esto porque pues aquí estamos sobreestimando un poquito el error, pero a veces es preferible sobreestimarlo, ¿verdad? Es así como nosotros dejamos el resultado de la medición, el valor que nosotros medimos más la incertidumbre del instrumento. Este es el valor mínimo que puede medir. ¿Es posible dejarlo expresado de otra forma? De esta forma, sí es posible, pero al menos en física 100 no lo vamos a expresar así. ¿Por qué? Porque aquí pues necesitamos mayor experiencia a la hora de estar tratando pues errores. Entonces vamos a seguir acá. Entonces, esta es la primera. Vamos con la segunda. Cuando tenemos un conjunto de mediciones directas, entonces digamos que yo esté midiendo la masa de la manzana, aquella que yo les había dicho, y que le salía entre la primera medición 38, la segunda 38. La primera medición 38.0, la segunda 38.1, la otra 37.9. Entonces, para sacar el valor medio, pues simplemente saco el promedio, ¿verdad? Sumo los valores que yo obtuve y los divido entre la cantidad de mediciones. Entonces sería los 37.9 más los 38.0 más 38.1 entre 3. Ya con eso yo obtengo mi promedio, pues sería 38.0. Ya para sacar la incertidumbre absoluta, pues tengo que considerar el error instrumental. En este caso, pues el error instrumental de la balanza es de 0.1 gramos, lo elevo al cuadrado. Y delta, bueno, este sigma esta es la desviación estándar de la media. Y pues se saca con esta formulita de acá y pues es ver cuánto contribuye, pues qué tan alejada está la medición del valor medio. Sumamos todas esas diferencias y luego la dividimos por la cantidad de veces que medimos. 3. Entonces, eso sería. Ahora con las mediciones indirectas, pues nosotros sumamos o restamos variables directas. Esto es ya, recordemos que las mediciones indirectas es con fórmula. Entonces, tenemos esta fórmula y pues para encontrar el valor central simplemente sustituimos las mediciones que encontramos. Y para las incertidumbres, pues siempre sumamos las incertidumbres. Si aquí sumo resta, igual en la incertidumbre absoluta siempre sumamos siempre, porque las incertidumbres siempre son positivas y siempre van a sumarse. Nunca vamos a restar incertidumbres. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Acá. Entonces, vamos a bajar aquí. Esto se conoce como propagación de errores. Entonces, tenemos este pedacito, tiene una longitud de 10.2 centímetros. Aquí la medida de este segmento pues es 8.3 y lo que me están pidiendo es X más Y. Me están pidiendo una suma. Entonces, el valor medio pues simplemente lo sumo. 10.2 más 8.3 sería pues los 18.5. Y para sacar la incertidumbre pues los medí con una regla. La incertidumbre de la regla es 0.1. Y aquí pues sería 0.1 también. Entonces es 0.1 más 0.1, 0.2. Aquí, en caso de que no me pidieran la suma, si no la resta, entonces sería X menos Y. Entonces el valor medio sería simplemente restarlo, 10.2 menos 8.3, 1.9. Y la incertidumbre pues sería de sumarlas, ¿verdad? Si es suma o si es resta, nosotros siempre sumamos las incertidumbres. Entonces sería 0.1 más 0.1, ¿verdad? Porque las dos mediciones las hice con regla. Entonces aquí sería 0.2 centímetros. Entonces me está diciendo que mi medición está entre 1.7 y 2.1 centímetros. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, ¿qué hubiese pasado si yo en lugar de sumarlos hubiese restado? Entonces, aquí lo que tendría es de que es 0 y no podemos tener una incertidumbre de 0, ¿verdad? No tiene sentido. Entonces siempre vamos a sumar las incertidumbres. Aunque este valor hubiese sido 0.01 y los hubiésemos restado, igual no tiene sentido estar restando incertidumbres, ¿verdad?
Así es como se queda. Bastante sencillo este caso de suma resta. Luego tenemos el caso de multiplicaciones y divisiones y pues aquí tenemos este es el caso más general, K, B a la A, Y a la B, C a la C, Z a la C. Entonces K, A, B y C son constantes y las variables que yo estoy midiendo es B, Y y Z. Entonces esas van a ser las únicas cantidades que van a tener incertidumbres. Entonces para encontrar el valor central, simplemente el valor que yo mido los ingreso en la fórmula. Y ya en las incertidumbres, para sacar la incertidumbre absoluta, pues lo que yo tengo que hacer es igualar las incertidumbres relativas. ¿Cuáles son las incertidumbres relativas? Delta X sobre X barra. X barra es el valor medio de X. Delta X sobre X barra es incertidumbre relativa. Entonces, la incertidumbre relativa de X es la incertidumbre relativa de las demás mediciones, de B, de Y y de Z. Y pues la multiplicidad va a depender del exponente. Si el exponente pues es A, entonces va A multiplicado por esa incertidumbre relativa. Entonces, un ejemplo que podemos tener para calcular las incertidumbres, pues es con este. PB igual a nRT. Esta es la ecuación de los gases ideales. Yo lo que quiero obtener, digamos, pues es R. Esta es una práctica del Laboratorio de Física General 2, Física 200. Y es eso lo que se requiere. Nosotros medimos presión, volumen y el número de moles ya nos lo da. Entonces nosotros medimos presión, volumen y pues lo que nosotros medimos presión, volumen, temperatura y el número de moles ya nos lo dan. Entonces N es constante. N es constante. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero obtener? Pues yo quiero ver cómo se relacionan las incertidumbres relativas. Entonces vengo y pues aquí tengo, sería la incertidumbre relativa de R, delta R sobre aquí, delta R sobre R barra. Esta es la incertidumbre relativa de R. Sería igual a la incertidumbre relativa de P, de la presión, que es la que nosotros estamos midiendo, más la incertidumbre relativa del volumen, que es la siguiente que nosotros estamos midiendo, que es el siguiente parámetro que estamos midiendo, delta P sobre... Ay, no. Más delta T sobre entonces así es como nosotros dejaríamos expresadas las incertidumbres relativas. Entonces, si yo lo que quiero es obtener la incertidumbre absoluta, lo que primero tengo que hacer es sacar el valor medio de R y simplemente despejar, ¿verdad? Entonces sería delta R sería igual a R multiplicado por pues esta parte de acá, ¿verdad? Y este sería R bar. Entonces aquí vamos a poner bar R. Entonces esto sería. ¿Qué pasa si en lugar de volumen nosotros hubiésemos medido el lado de un cubo? Entonces esta ya no sería nuestra fórmula y pues la tendríamos que expresar de otra forma, ¿verdad? Sería L al cubo. No puedo poner cubo aquí, entonces vamos a ponerlo acá. Entonces es L al cubo. El volumen de un cubo es L al cubo. Entonces tenemos esta parte de acá. Entonces, para dejar expresada la incertidumbre relativa, entonces pues copiamos y pegamos esto para no tenerlo que reescribir. Y pues ya no estamos midiendo volumen, lo que estamos midiendo es longitud. Entonces lo colocamos aquí. Pero si se fijan, este tiene
un exponente de 3. Entonces la incertidumbre relativa tiene multiplicidad 3. Lo mismo aquí, 3 por, aquí sería delta L sobre L. En ambos casos nosotros no consideramos N porque N es constante. N no es un parámetro que nosotros medimos. P, B y T, presión, volumen, temperatura, sí los medimos. Entonces, pues esos son los que nosotros vamos a considerar al propagar errores. Pues es, de esta forma es como nosotros lo haríamos, y si nos fijamos es una forma pues de entender esta formulita general que nosotros tenemos para mediciones indirectas. En el caso de la incertidumbre posible máxima, pues aquí nosotros tenemos esto. Nosotros teníamos aquí un intervalo, ¿se acuerdan? Nosotros al tener una medición lo que tenemos es un intervalo y entre salto y salto pues está la incertidumbre. Entonces el ancho de este intervalo es 2 veces la incertidumbre absoluta, ¿verdad? Entonces si nosotros decimos 11.2 menos 9.8 me va a dar 1.4. Y si es en 1.4 lo dividimos por 2, entonces me va a dar la incertidumbre absoluta. Pues es prácticamente esto que tenemos acá. Ahora, les había hablado que la forma estándar en la que nosotros lo colocamos es el error absoluto, una sola cifra significativa, y el valor central tiene que tener la misma cantidad de cifras después del punto que la incertidumbre absoluta. Entonces, por ejemplo, aquí les dan este de acá. 1.2345, 345 como valor medio y 0.6789 de incertidumbre. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dejar expresada la incertidumbre con una sola cifra significativa. Entonces, el 78 redondea al 6, ¿verdad? Entonces, aquí venimos y pues sería 7, ¿verdad? 0.7. Entonces ahora contamos cuántas cifras después del punto tiene esta incertidumbre, ¿verdad? Entonces tiene una cifra después del punto. ¿Tiene una sola cifra significativa? Sí, pero adicional tiene una sola cifra después del punto. Entonces, aquí tenemos que colocarlo con una cifra después del punto. Entonces ya aquí dejamos 1.2 más menos 0.7 con sus respectivas unidades. ¿Qué hubiese pasado si en lugar de darles 0.6789 les hubiese dado esta cifra de acá para incertidumbre? 0.0002516. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es dejar esta incertidumbre con una sola cifra significativa. Entonces, pues tenemos que quitar todos estos elementos de acá. Entonces, 5 redondea a 2, 51 redondea a 2. Entonces, pues aquí me queda pues, el 3, ¿sí? Entonces esta tiene una sola cifra significativa, ¿sí? Ahora el valor central tiene que tener la misma cantidad de cifras después del punto que la incertidumbre absoluta. ¿Cuántas tiene la incertidumbre absoluta? Pues tiene 4. Entonces, ¿cuántas debería tener el valor central? 4 también. Entonces, este dato de acá lo redondeamos a solamente 4 cifras significativas. Entonces, ya después lo dejamos escrito como 1.2345 más menos 0.03. ¿sí? Y ese sería pues, nuestro resultado. Ahora, esto les había dicho que a mí de nada me sirve estar haciendo aquel montón de cálculos si yo no puedo interpretarlos y analizarlos. ¿Y qué necesitamos para interpretar esos resultados? El grado de exactitud, precisión y discrepancia que tienen estos, ¿verdad? La exactitud tiene que ser alta, la precisión tiene que ser alta y la discrepancia tiene que ser lo más baja posible. La exactitud la vamos a calcular, la incertidumbre de exactitud la calculamos de esta forma. Este es el dato medido, este es el dato teórico y pues este es el dato teórico. Entonces es el grado de que se relaciona pues el dato medido con el dato teórico. Mientras más grande sea la diferencia entre estos, más grande va a ser la incertidumbre de exactitud. Y recordemos que lo que yo quiero es que mi incertidumbre sea pequeña, ¿sí? Quiero que mi incertidumbre sea pequeña, entonces no quiero que este dato sea grande, quiero que sea lo más pequeño posible. En laboratorio, nosotros lo dejamos como, al menos en los de 100,
menor al 5%. Hay experimentos que necesitan mayor precisión que otros, ¿sí? Pero pues aquí lo vamos a dejar menor al 5%, ¿verdad? Mientras más pequeño sea este dato, muchísimo mejor. Esta incertidumbre de exactitud pues me dice el grado de error que tiene con respecto al dato teórico, ¿verdad? Si yo quiero calcular porcentaje de exactitud, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues 100% menos el porcentaje de incertidumbre de exactitud, ¿sí? Esto es lo que yo quiero hacer. Si el porcentaje de incertidumbre de exactitud es menor al 5%, entonces pues esto tiene que ser mayor al 95%, ¿sí? Porcentaje de exactitud es 100% menos el porcentaje de incertidumbre de exactitud, ¿sí? Algo bien importante a la hora que ustedes lo calculen, este porcentaje de aquí es símbolo, 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 símbolo. No lo tienen que operar. Si ustedes operan 100%, lo operan en la calculadora, les va a dar 1. 100% es 1. Pero esto lo vamos a utilizar solamente como símbolo. ¿Por qué? Porque pues esta cantidad les tiene que dar entre 0 y 1. Esto siempre tiene que ser positivo. Las incertidumbres siempre son positivas. Y ya luego lo multiplicamos por 100 para sacar el porcentaje. Este símbolo es solo un símbolo, solo se coloca, no se opera en la calculadora. A ver, lo mismo pasa con este 100%, es 100% menos lo que les di aquí, pues es el 95%. Ahora pues aquí pues les dice, les aparece un gráfico, mientras más lejos esté el dato teórico de mi valor medio, pues menos exacta es mi medición y mientras más cercano es, más exacta es. Aquí lo que tenemos en el primer gráfico es una discrepancia no significativa, Esto es lo que yo requiero, que mi dato teórico esté dentro de mi intervalo de confianza. Este de acá es lo que yo no quiero, que mi dato teórico esté fuera de mi intervalo de confianza, ¿sí? Esto lo que me indica pues es que pues no hice mis mediciones correctamente o pues hay algo que yo no considere. Entonces es importante. Esta es discrepancia significativa la de abajo y la de arriba es discrepancia significativa. Entonces, sigamos con el otro. ¿Cómo calculamos precisión? Pues nos ayudamos con incertidumbre relativa. La incertidumbre relativa la calculamos pues de esta forma, ¿verdad? Con esta parte de acá. Lo multiplicamos por 100 para obtener porcentaje. Recuerden que el porcentaje solamente es un símbolo. Y pues este tiene que ser igual a menor al 5%. Mientras más chiquitita sea la incertidumbre relativa, mejor. Recordemos que lo que queremos es que mi intervalo sea lo más pequeño posible como para que yo tenga menos opciones de las cuales elegir los valores, ¿verdad? Entonces, queremos que este delta X sea chiquito. Al ser chiquito en comparación a X barra, pues tengo pues una mayor precisión, ¿verdad? Mientras más chiquito sea este con respecto a este, menor va a ser este valor y pues va a ser más chiquita la incertidumbre relativa y mayor va a ser mi precisión. ¿Por qué? Porque porcentaje de precisión es igual a, nuevamente, el 100% menos el porcentaje de incertidumbre relativa. Entonces, si la incertidumbre relativa es menor al 5%, este tiene que ser mayor al 95%. ¿Sí? Mientras más pequeña sea mi incertidumbre relativa, mayor va a ser mi precisión. Ahora, pues habíamos dicho que lo que queríamos era que la discrepancia sea baja. Normalmente no hacemos nada con este dato de acá, D es igual a pues la resta de esto, no hacemos nada. Lo que nosotros necesitamos es la ilustración. Nosotros estamos midiendo un fenómeno, lo medimos 2 veces, tenemos las mismas condiciones, es pues prácticamente el mismo experimento, pues tendríamos que obtener los mismos resultados. Entonces lo que se espera es que se traslapen las mediciones, ¿verdad? Los intervalos de confianza. Entonces este de acá lo voy a poner en verde.
esta es la forma en la que yo requiero que esté mi respuesta. Lo que yo quiero es que se traslapen mis intervalos, porque es el mismo fenómeno con las mismas condiciones, entonces tengo que arrojar los mismos resultados, no importa cuántas mediciones yo realice. Entonces, pues, por eso decimos que las discrepancias son no significativas. Esto es lo que yo espero. Pero en dado caso que yo mida 2 veces y las 2 veces pues me dé pues los intervalos que no se traslapan, pues tenemos esta parte de acá. Podríamos obtener este intervalo, pero no se traslapan. Entonces, pues esto es lo que yo no deseo, ¿verdad? Es el mismo fenómeno, mismas condiciones deberían traslaparse y no pasa. Y pues por eso decimos que la discrepancia es significativa. Pues discrepan los resultados. Entonces, pues con esto, a partir de la precisión, exactitud y la discrepancia es como nosotros podríamos decir si realmente pudimos identificar un material, si realmente pudimos verificar una ley o un principio. Entonces, pues a partir de eso, si tenemos precisión alta, exactitud alta y si tenemos una discrepancia no significativa o una discrepancia baja, entonces podemos decir que pues nuestro experimento pues sirvió de algo. Tenemos forma de cómo concluir. En caso de que haya sido una precisión muy baja, una exactitud baja también y los datos se discrepen, pues igual se puede concluir que no es posible concluir a partir de ese experimento, ¿verdad? Esa es una buena conclusión. A veces no siempre podemos concluir algo, ¿sí? Tenemos problemas con los instrumentos, tenemos problemas, sí, puede sonar un poco extraño, pero el decir que las mediciones no son concluyentes es una buena forma de terminar un experimento. Pues podemos decir que estuvieron en mal estado. En su caso, pues como los experimentos son virtuales, son con simuladores, pues los instrumentos ya están programados. No pueden decir que los instrumentos estuvieron malos. En cuanto al tipo de mediciones que realizaron, pues pueden hablar sobre las incertidumbres de los instrumentos y demás, pero podrían decir que no les fue posible o que tomaron malas mediciones, algo, pero pues es posible concluir a partir de esto, ¿verdad? Sobre los tres parámetros, exactitud, precisión y discrepancia. Eso les ayuda a ustedes a fijar una respuesta, a decir si fue posible o no identificar un material o si es posible o no verificar un experimento, una ley. Entonces, pues eso sería todo. Solamente resta pasar asistencia. Si alguien tiene dudas, pues hago una pequeña pausa. Lick, Sí, diga. las grabaciones las va a subir al campus.